Muy buenas noches, amigos televidentes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Esto es Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y el día de hoy vamos a tratar la lucha contra la corrupción, la necesidad de establecer procesos de transparencia y erradicar la impunidad. Evidentemente, el caso de Odebrecht ha visibilizado malas prácticas corporativas a nivel de Latinoamérica y el Caribe, pero no es solo un caso de una transnacional, sino de algunas transnacionales si revisamos la historia en algunos países en el mundo. Pero evidentemente tenemos que focalizarnos también en el Ecuador. Pero, ¿qué vamos a hacer desde la Asamblea Nacional para establecer procesos de transparencia, para reformular política pública que se transformen en política de Estado, para luchar de forma estructural, contra la corrupción? Es lo que vamos a tratar el día de hoy con dos asambleístas, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, y el miembro del CAL, Luis Fernando Torres, representante del Partido Social Cristiano y del movimiento, siempre me olvido, Tiempo de Cambio de la provincia del Tungurahua. Esto es Pulso Político y durante los 55 minutos aspiro que tratemos este tema en términos estructurales, no tan solo coyunturales, que hay que tratarlo evidentemente, pero con una gran responsabilidad. María José Carrión, Luis Fernando Torres, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado esta invitación en vivo y en un horario bien complicado, 22 horas. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Un gusto compartir el panel con Luis Fernando. Ha sido, yo creo que momentos muy complejos para el Ecuador, para el país. Sin duda, esta revelación de algunas personas que han estado vinculadas a Odebrecht, producto de una investigación transnacional, diría yo, de una empresa transnacional que ha tenido prácticas absolutamente corruptas y que en 12 países ha comenzado esta investigación, cada uno de acuerdo a dinámicas propias de cada país, pero el factor común es la intervención de esta compañía. En el caso del Ecuador, comienza su intervención en el Ecuador en 1987. Hay alrededor de 33 contratos, muchos gobiernos han pasado de esa época hasta ahora y explota, digamos, la olla de presión en marzo del 2016. Para marzo del 2016, en algún momento te comenté, Carlos, yo pedí a Contraloría que se me envíe los informes de responsabilidad que pueden haber habido y los exámenes especiales a los contratos desde que Odebrecht estuvo en el país. Ahí fue que recibí la información del número de contratos, incluso una aclaratoria que mandó en ese momento Contraloría. Y desde ese momento hasta ahora, fíjese cuántas cosas han pasado desde marzo del 2016. Ya vamos a desarrollar todo eso, María José Carrión. Hagamos esta introducción, vamos con Luis Fernando Torres y luego entramos ya en materia específicamente con algunas inquietudes que les voy a plantear. Por favor, Luis Fernando. Sí, mi saludo, Carlos, y mi agradecimiento por invitarme a este programa. Igualmente mi saludo a María José, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Los acontecimientos inéditos que se están viviendo en este momento en el país ponen a prueba la dimensión de la clase política ecuatoriana. Vamos a quedarnos en el ruido hueco, en las banalidades, en el aspaviento, o asumir con seriedad el combate a la corrupción y, por supuesto, el desarrollo de los procesos de orden político en la Asamblea y judiciales en las instancias correspondientes para investigar a fondo los hechos de corrupción y sancionar, con pruebas por supuesto, a quienes se encuentren involucrados en ella. Yo veo en todo esto una oportunidad para que se haga una verdadera catarsis en el país y se pueda ingresar a una nueva etapa. A ver, evidentemente tenemos que tratar el tema de Odebrecht, eso es obvio y evidente, pero yo quiero ir más allá del tema y quiero aclarar, voy a tratar el tema de Odebrecht, pero quiero apalancarme en esto que dice Luis Fernando Torres. Dice, estamos frente a un reto histórico. La clase política está frente a un reto histórico. Está a prueba para ver si vamos a enfrentar seriamente y a profundidad este tema de la corrupción. Pero no solamente está en juego la clase política, sino también que hay que revisar qué tipo de institucionalidad de Estado tenemos, porque es fundamental que la institucionalidad sea efectiva. Se ha trabajado en la institucionalidad, puede ser verdad y es verdad, pero tenemos que tener una institucionalidad efectiva que trabaje en políticas públicas, que se transforme en políticas de Estado y que luche contra la corrupción. ¿Tenemos una institucionalidad fuerte, María José?
Bueno, yo creo que las instituciones sin duda se van transformando. Es decir, si hablamos de hace muchos años, los contratos eran a dedo. Después de la llegada de la democracia, muchos de los contratos eran a dedo, no había portal de compras públicas, no había ni siquiera internet. Es decir, hay que ir actualizando las metodologías, los mecanismos. También la sociedad avanza, hay mayor participación. Yo creo que la ciudadanía tiene que jugar un rol fundamental. Yo en ese sentido creo que hay que fortalecer las instituciones. No hay que, digamos, deshacer los roles y los fines que las instituciones deben cumplir. A mi criterio, muy personal, yo creo que más bien lo que merece el pueblo ecuatoriano es que las instituciones se actualicen de manera permanente. Por eso es que las sociedades no son estáticas. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, una institución que yo creo que ya ha caducado en cuanto a su estructura, su funcionamiento, su forma, es la Contraloría General del Estado. Creo que allí ningún ecuatoriano puede estar en contra de aquello y deberemos analizar no solo que hay una enmienda, ¿verdad?, que transformó ya los roles y fines de la Contraloría, sino que también hay que transformar la institución, porque de ser cierto esta presunción de responsabilidad del señor Contralor, quiere decir que había una estructura allí que permitía que estas cosas pasen. Entonces habría que pensar también, ¿verdad?, en que hay que modificar instituciones sin miedo. Pero con todo el respeto, María José, y estamos aquí para discutir el tema. A ver, tú dices en el pasado contratos a dedo. Pero resulta que también se dice que los decretos de emergencia y la ausencia del informe previo de Contraloría también permite todo este tema, genera esos espacios de corrupción. Bueno, por eso mismo yo creo que hay que mejorar los mecanismos, es decir, ahora ha habido elementos de emergencia. Por ejemplo, uno que ha sido producto de una crisis nacional muy fuerte, que fue el terremoto. ¿Tienes que hacer en emergencia las escuelas inmediatamente? Sí. No puedes pasar un proceso de licitación largo que deje sin educación a miles de manabitas, por ejemplo. Pero digamos, de alguna forma los temas de emergencia se han venido manejando. Yo no justifico, yo no he estado ni en instituciones que han hecho contrataciones, ni he tenido responsabilidad, no he estado en esos roles. Yo lo que digo es que hay emergencias necesarias, producto de este tipo de cosas. Hay otras emergencias también necesarias cuando una institución necesita hacer una obra por A o B razón. Normalmente las emergencias se ha considerado por lo menos en el ámbito de cubrir una necesidad urgente. Ahí, vamos a seguir conversando. Luis Fernando Torres, en relación a la institucionalidad y todos estos temas que estamos conversando. Informe previo, el tema de los decretos de emergencia, cómo mejorar los sistemas de contratación pública, porque en definitiva ahí es donde surgen muchas cosas, y considerando además que la corrupción no es tan solo exclusiva del sector público. Aquí hay privado y público, y cuidado con confundir que sector público es sinónimo tan solo del gobierno central. Aquí, cuidado, los gobiernos autónomos centralizados se nos están quedando a un lado dentro del análisis. Luis Fernando Torres. En las emergencias, cuando se establecen excepciones para los procesos regulares de contratación pública, se abre el espacio para que indudablemente se puedan, en ciertos casos, cometer actos de corrupción, pero también cuando la contratación pública es tan flexible que permite que, sin cumplirse los requisitos, digamos, del concurso público, se asigne directamente un contrato, digamos, por 50 millones de dólares. En el caso de la repotenciación de la refinería Esmeraldas, se conoció que los ejecutivos responsables de adjudicar los contratos podían entregar directamente las adjudicaciones en montos sumamente altos, y ello condujo a que ocurra lo que ya es de conocimiento público y que tiene algunos inclusive sancionados: la corrupción con empresas en paraísos fiscales, una obra que comenzó con un valor y luego terminó costando unas 8 o 10 veces más. Entonces, lo que se ha fallado en estos últimos 10 años ha sido fundamentalmente el sistema de contratación pública, que no es que ha fallado tampoco últimamente. Siempre ha existido problemas y nunca se ha logrado corregir, porque al final, bajo el pretexto de la emergencia o de la necesidad de adjudicar directamente, no se ha seguido el proceso regular de los concursos. Agilidad, o sea, ¿cómo combinamos agilidad y transparencia a efecto que también los sistemas de contratación no paralicen la operatividad del Estado? Bueno, ese es un tema, por supuesto, complicado de resolver, pero se podrían seguir aquellas modalidades que se observan en otros países que tienen generalmente mejores índices de transparencia en la gestión pública que el Ecuador.
Ello pasa no necesariamente por el informe previo que ha sido eliminado, sino fundamentalmente por un control simultáneo de todo el proceso. Porque lo que hemos visto en el área petrolera y fundamentalmente en la repotenciación de la refinería Esmeraldas es que se adjudicó y pasado el tiempo, cuando la Contraloría intervino, se pudo detectar los perjuicios. Tú dices, esto no es nuevo, esto viene de mucho antes. Y el tema de la corrupción no es en estos 10 años, el tema de la corrupción es desde que existe el Génesis en la Sagrada Escritura. Y aquí en el Ecuador y en todo el mundo. Y en todo el mundo. Pero vamos a lo siguiente. Pero entonces significa, o no ha habido la creatividad, o no nos hemos puesto a pensar, o no ha habido la decisión política para crear sistemas de contratación pública que, por lo menos, si no van a desaparecer y erradicar la corrupción, que ojalá se lo pueda hacer, por lo menos neutralicen y que estemos en mejores condiciones. Sí, efectivamente, no hemos tenido una mejora sustancial. Ha habido cambios en las reformas introducidas, digamos, en esta última década. Se han hecho cambios, pero al final no han resultado eficaces. ¿Pero dónde está el legislativo entonces? ¿Quién ha legislado? ¿Las empresas contratistas? Bueno, muchos de los proyectos reformatorios de la Ley de Contratación Pública tuvieron como proponente al presidente de la República. Entonces, no quiero decir con esto que deliberadamente se quería dañar la contratación pública, sino que resulta al final difícil. Muchas veces las leyes están bien. El problema es cómo se aplican, qué controles simultáneos existen. Gracias, Luis Fernando. María José. Yo creo que el tema, sin duda, creo que hay que diferenciar claramente entre acciones que se han tomado, que sin duda en la Revolución Ciudadana han sido los procesos más transparentes, el gobierno que ha denunciado a los corruptos, el gobierno que ha hecho juicios directos, es decir, fue con información y denunció en fiscalía. Eso no ha pasado en los otros gobiernos. Hemos visto con buenos ojos que eso ocurra. Pero también hay que decir, hay que poner cosas nuevas en el tapete de la discusión. Hay que poner cosas nuevas, como la muerte civil del ciudadano aquel que hace algún acto de corrupción. Por ejemplo, Carlos, fíjese, si este señor, si se le detectó a algún señor de los que ahora se mencionan, por ejemplo, en el tema de Petroecuador, ¿qué va a pasar? ¿Paga su culpa? 4 años, 5 años, 10 años, lo que el juez haya determinado, que además es otra función del Estado, ¿ya? Y luego puede ser contratado otra vez, puede tener otra vez un espacio en cargo público, puede ser contratante del Estado, es decir, no necesariamente ser funcionario público, sino, como decía Carlos, también recojo, efectivamente parte de una empresa privada que tenga esta práctica corrupta. Entonces hay que estructurar un sistema. Yo estaba pensando el día de hoy, después de lo que aprobamos que ya vamos a hablar de la aprobación de la resolución. Pero después de que aprobamos esta resolución, pensaba sobre la necesidad, por ejemplo, si es que ya aprobamos en la ley la muerte civil para que el ciudadano que ha tenido un hecho de corrupción, es necesarísimo que el Ministerio de Trabajo vete esa posibilidad de que estas personas trabajen nuevamente en la función pública y que también de alguna forma se impida. O que tengan cargo de representación. O que tenga cargo de representación, ¿verdad? Y que se impida también que esta persona, porque también pasa eso, una empresa corrupta, un gerente corrupto, hace una negociación corrupta, ¿verdad? Como Odebrecht, corrupta y corruptora, ¿verdad? Y que finalmente, bueno, me dejo de llamar A y me paso a llamar B. Pero sigo teniendo la misma práctica, porque la persona es la corrupta. No es la empresa, es la persona y el hábito de que esa persona o las personas se ponen de acuerdo para causar este daño social. Ahora, entonces, ¿yo qué creo también? Que esas personas que son gerentes, que son empresarios, deberían en un momento determinado, quienes tomaron las decisiones, por supuesto, no se trata aquí de satanizar ni mucho menos, pero quienes tomaron las decisiones también tener una imposibilidad, ¿verdad?, de volver a montar una empresa, de cambiar giros de negocio, hay que cerrar definitivamente la posibilidad de que la sociedad, porque también aquí, entre privados, hay cruce de facturas, por ejemplo. Eso también es corrupción para evitar el pago al fisco. Yo creo que es necesario, Carlos, una reforma transparentar y hacer una reforma integral. Pero vamos piano, vamos paso a paso. María José habla de la muerte civil. No sé si el término es exacto, muerte civil o muerte política. Ustedes son los expertos en este tema. Pero yo voy más allá de esa muerte
civil, como lo llama María José, o lo propone María José, y tengo entendido que en la Asamblea Nacional Legislativa también ya se está debatiendo esto. Pero esto no actualiza aquello que ya en la consulta popular se estableció como la responsabilidad penal empresarial, y además de plantear legislación internacional para que cuando estas transnacionales tengan estas malas prácticas corporativas que inciten a la corrupción, se les confisquen los bienes. Bueno, Luis Fernando Torres, sí, ¿tú eres abogado? Bueno, el tema de la confiscación indudablemente que es una medida extrema. Nuestra Constitución prohíbe la confiscación. Pero estamos hablando por hechos delictivos. Claro. Claramente con sentencia ejecutoriada. Claro, ¿no? por allí sería tal vez otra figura, la limitación del dominio, alguna cosa, pero la confiscación, a menos que se reforme la Constitución. En todo caso, los problemas, Carlos y María José, están alrededor de la contratación pública. En unos casos, porque se trata de conseguir contratos, y para ello, por ejemplo, de lo que he podido ver en algunos que han dado ya versiones de los que están detenidos desde el día viernes, gracias a que se cambian las bases de la contratación, para que si participan 8, una sea favorecida. Y en otros casos, en cuanto al valor de la obra, una obra que debería costar 100, termina en 180. Y al final resulta perjudicado el presupuesto del Estado y el ciudadano, porque al pagar más por una obra, simplemente se distraen recursos que podrían utilizarse para hacer escuelas, para hacer hospitales o vías. Entonces es el tema complejo y debe ser afrontado de manera integral. Ustedes tienen experiencia en eso. ¿Para qué diablos entonces existe un presupuesto referencial que se lo hace con base en precios unitarios? Es que depende de las bases. Y luego vienen los contratos complementarios, que es el tema que se ha venido discutiendo con motivo de lo que ha hecho el fiscal. Hay un tema, perdón, Luis Fernando, solo por eso, porque antes de que se me vaya la idea, en el tema del Metro de Quito, uno de los cuestionamientos más fuertes que hubo al tema del Metro de Quito es que hubo un análisis para el aumento del costo, ¿verdad? Que se basó en el costo que era diferente cuando fue planteado inicialmente el Metro de Quito y fue planteado al final. Pero resulta que hay una cláusula de confidencialidad, entonces no sabemos si el ladrillo cuesta lo mismo ahora, costó lo mismo cuando se firmó el metro en el 2014. Pero ¿cómo puede haber un acuerdo de confidencialidad sobre los rubros? Imagínese, eso es lo que espanta. Yo creo que hay que cerrar la flexibilidad y la capacidad, porque una de las cosas que decía el alcalde Rodas, decía que él había hecho la cláusula de confidencialidad porque como una parte venía de la CAF, el financiamiento, entonces necesitaba hacer una cosa extrañísima en la contratación pública. ¿Por qué no estamos hablando finalmente entre privados que podemos llegar a acuerdos? Estamos hablando, porque además el alcalde decía que las negociaciones se hicieron de manera informal. Fíjese las palabras. Las palabras, desde el punto de vista jurídico, tienen un peso y usted, Luis Fernando, es experto en aquello. Informalidad en la contratación pública, sigilo total en los rubros individuales, que es producto de lo cual subió alrededor de $500 millones. Por favor. Entonces, hay ese tipo de cosas que tenemos que revisarla con responsabilidad, Luis Fernando. Yo creo que ese tipo de cosas hay que revisarlas, pero minuciosamente. Gracias, María José. Lo interrumpiste a Luis Fernando. Regreso donde Luis Fernando. Y claro, así como María José exhibe un ejemplo, el otro que está a la vista es el de la repotenciación de la refinería Esmeraldas, que tiene ya sentenciados, me parece que a unos 2 o 3 personajes, a uno fuera del país, a una serie de empresas constituidas en paraísos fiscales como el espacio para lavar el dinero. Y creo que deberíamos mirar el caso de la repotenciación de la refinería, porque allí, de lo que se puede observar, uno encuentra contratos prácticamente adjudicados a dedo, y curiosamente esas adjudicaciones pueden llegar hasta los $50 millones. En otro tipo de instituciones públicas, en un municipio, por ejemplo, eso es impensable. Pero entonces, ¿dónde está la auditoría? ¿Dónde está el control? Por eso. Y a eso voy, a donde lo que decía entonces María José Carrión. Tenemos que comenzar a repensar y replantearnos el rol de la Contraloría General del Estado. Y ahí es donde yo hablo de la necesidad de fortalecer la institucionalidad. Entonces, ¿cómo fortalecemos a la Contraloría para no perder ese control y esa auditoría y que no nos veamos ahora en la necesidad de auditar al auditor? Señores. Yo creo que ahora lo importante es analizar todos estos casos que han sido, y que en el caso de Petroecuador
Luis Fernando, son 18 procesados. Es decir, no son 3 ni 2, son 18. Y hay sanciones y ya están detenidos y hay otros que ya están pagando su sentencia. Es decir, y además fue denunciado por la propia Revolución Ciudadana, el Ejecutivo. Yo creo que hay que analizar profundamente. Este momento político lo que requiere es reforzar instituciones. La propia Asamblea en su capacidad fiscalizadora debe también repensar algunas cosas. O sea, la tarima y el show y el trampolín político que en un momento se pensó. Yo tengo aquí unas cifras sobre el control político y la fiscalización. Pero volviendo al tema que usted plantea, Carlos, en el tema de Contraloría. Por ejemplo, si es que se aprueba esto que hemos dicho hoy, que va a haber una ley que sentencia con mucha fuerza y dureza social sobre todo, la imposibilidad de volver al sector público, la imposibilidad de montar otra empresa, imposibilidades de... Yo creo que la Contraloría debe ser una entidad absolutamente ágil. De cifras iniciales que yo tuve en el periodo anterior, se supone, y esto obviamente hay que hacer un proceso de análisis mayor, pero en teoría los más grandes problemas en cuanto a la transparencia están en los gobiernos autónomos descentralizados, Carlos. Están en los gobiernos autónomos descentralizados. Yo tengo muchas denuncias de ciudadanos que vienen porque en los gobiernos autónomos descentralizados no hay la posibilidad de que esa famosa fiscalización, por ejemplo, en los consejos municipales, que lo deberían hacer, en este caso los concejales, muchas veces no lo hacen. Y hay otro problema mayor también, Carlos. ¿Cuántas glosas no se han aplicado? ¿Cuántas glosas no se han aplicado? Que ya son temas de decir, esto no es penal, pero usted hizo algo administrativamente negativo. José, mire, si tenemos todos esos datos, ¿por qué la Comisión de Fiscalización y la Asamblea no ha actuado? Sí hemos actuado, hemos pedido infinitud de acciones. Incluso en el caso del Metro de Quito, que yo tengo elementos de convicción que me llevaron a mí en lo personal a poner un juicio penal, a iniciar, a solicitar que la Fiscalía investigue, que la unidad de análisis financiero, que solo pertenece a la Fiscalía General del Estado. Pues yo no puedo, Carlos, por más que yo tenga el rol fiscalizador, todos los legisladores, nosotros no podemos decir, levanten la cuenta de aquí, investíguenme los cruces, no. A ver, hemos pedido incluso al SRI, Carlos, que hagan los exámenes ejecutivos. ¿Qué es un examen ejecutivo? Le analizan usted si usted declaró tanto y por qué usted hizo tal movimiento, que hay un movimiento irregular de sus cuentas, pero es todo un proceso, no es tan sencillo y yo creo que finalmente para cerrar el tema de Contraloría. No, vamos a continuar con Contraloría, no lo vamos a cerrar. De lo que yo digo ahorita. De su parte, sí. De lo que yo digo ahorita es que necesitamos efectivamente que se busque mecanismos también para saltar un poco lo que hay, el impedimento de los poderes autónomos descentralizados o que ellos mismos, porque las glosas, que ellos mismos se fiscalicen, porque las glosas, Luis Fernando, las glosas no se cobran. Bueno, pero vamos a otro tema entonces. Estamos hablando de cadenas de responsabilidad. Por supuesto. Dentro de la misma Contraloría. Ahora, el tema necesitamos tener una Contraloría con la estructura actual, con un Contralor, un supremo juez de la tremenda corte aparentemente, donde él resuelve todo, pero para que resuelva todo tendría que tener la concurrencia de otros actores dentro de la misma Contraloría que alivianen pues los informes, que no controlen las glosas o que no cobren las glosas o que no apliquen realmente una auditoría responsable, pues, Luis Fernando. Uno de los tantos cambios que se dio en estos 10 años fue eliminar el control previo de la Contraloría. Antiguamente, antes de la celebración de un contrato, se necesitaba... En la fase precontractual. Así es, se necesitaba el informe de la Contraloría y de la Procuraduría. Se eliminó. Ahora puede la entidad como tal contratar y la Contraloría ejerce el control posterior, que es, digamos, lo técnico. Sin embargo, no ayuda especialmente para aquellas entidades que no tienen una capacidad de gestión sumamente eficaz. Entonces, habría que pensar en la posibilidad de que la Contraloría también asiste en el proceso precontractual, antes de la celebración del contrato. Para que volvamos a lo de antes. ¿Cuál fue el pretexto? Que se demoraba mucho la Contraloría. Pero ese informe previo era una guía, porque se detectaban ya algunos problemas. Y al final el contrato que se firmaba había tenido una especie de luz verde en la Contraloría y en la Procuraduría. Ahora no existen esos informes previos, sino solamente los posteriores.
En cuanto al control de la Contraloría, en las últimas enmiendas constitucionales se redujeron las competencias de la Contraloría. De lo que hacía, se redujo completamente su ámbito de control. Entonces, lo que yo he podido observar es que la Contraloría poco a poco ha perdido más bien atribuciones de control. ¿Cómo la fortalecemos? Fortalezcamos, por ejemplo, pensando cómo asiste a las entidades públicas de manera simultánea, sin perjuicio del control posterior. Igualmente, la Contraloría si puede o no evaluar los resultados. Entonces, la Contraloría tiene que cumplir un papel fundamental, pero ello pasa porque dentro de la Contraloría exista el profesionalismo que se espera para que la gestión pública pueda ser transparente y una cabeza en la Contraloría General del Estado igualmente comprometida con un buen control de los fondos públicos. Pasemos a otro elemento de la institucionalidad, la Fiscalía. Es decir, ¿qué plantean ustedes en ese sentido? Porque ahora dicen que se va a llamar al fiscal todos los meses, que informe, etcétera, etcétera, pero resulta que también la Fiscalía necesita capacidad de reacción, de acción y de gestión. Es decir, hoy la Fiscalía para iniciar un proceso necesita el informe de la Contraloría y eso es una camisa de fuerza. ¿Qué pasa si alguien congela la mano del Contralor, como se dice hoy en día que puede haber sucedido? Bueno, yo creo que la Fiscalía cumple un rol muy importante, porque a mi criterio un fiscal eficiente tiene que garantizar sobre todo el debido proceso, la presunción de la inocencia. Y en ese sentido también el derecho a la defensa. Es decir, por más, digamos, informe que pueda haber, pero esa persona tiene su posibilidad de demostrar o de actuar con sus pruebas en un proceso de indagación previa, de investigación previa que se le dice, para demostrar su inocencia, ¿sí? Creo que esos pasos son necesarísimos, más cuando mucho se ha dicho de la corrupción y de la lucha contra la corrupción, y más cuando efectivamente es la justicia una función independiente del legislativo, independiente del ejecutivo, que debe garantizar esto. Ahora, cuando comenzó la presidencia que yo tuve de la comisión, fue mi preocupación primera saber cómo estaban funcionando y qué tipo de coordinación tenía la Contraloría, la Fiscalía, el Consejo de Transparencia, las entidades del Estado. Y después de algunas reuniones, algunas sesiones con estos personajes, con estas entidades, más allá de las personas, yo pedí que haya una coordinación mucho más estrecha entre lo que salía de Contraloría y llegaba a Fiscalía. Porque en muchos lugares el Contralor dijo, y en muchos momentos, que había informes de responsabilidad penal que no aparecían en Fiscalía. Y Fiscalía decía, no, sí están, pero en el momento en que tenían que demostrar con resultados, parecía que había digamos, una mezcla de todo. Entonces era lo mismo un robo, un asesinato, que una cuestión del Estado. Falta de articulación y seguimiento. Falta de articulación y seguimiento. Producto de la intervención de la Comisión de Fiscalización, la Fiscalía hizo un sistema, ¿verdad?, en el cual ahora ya dan seguimiento a cuando llega este tipo de denuncias. Bueno, ni siquiera, y ese es otro problema, ni siquiera son denuncias de la Contraloría. La Contraloría manda una carta en la que dice, que ese es otro problema también, y que hay que discutirlo en la ley, y en la ley que estamos planteando ahora, manda una carta que dice, podría ser tal vez, ¿verdad?, que esta persona haya cometido haya un indicio de responsabilidad penal. Pero la Contraloría casi que coge, deja y se va corriendo. No es responsable en muchos casos. A veces el seguimiento depende de la persona que haya dejado la denuncia. Pero ahí tenemos dos casos. No. Articulación, ¿verdad?, coordinación y modelo de gestión. Y también, claro, y también responsabilidad institucional, no, evidentemente, más allá de las personas. ¿Por qué? Porque la institución, yo creo mucho en que la Contraloría juega un rol fundamental, creo mucho que la Fiscalía juega un rol fundamental, pero si la institución que es, digamos, la investigadora de las cuentas y la que dice aquí puede haber responsabilidad penal, deja el documento y no da seguimiento y ni siquiera impulsa el juicio, ni siquiera dicen, no, yo quiero porque por esto, ni siquiera es parte procesal.
podría ser parte procesal. Vamos al tema. Fíjese, Carlos. Tengo que ir donde Luis Fernando, María José. Pero solo quiero decir, esos elementos los hemos discutido dentro de la Comisión de Fiscalización. Fueron elementos que además permitieron hacer modificaciones institucionales y que, sin lugar a dudas, dieron algunos resultados positivos en cuanto a la lucha contra la corrupción. Articulación, falta de coordinación, modelo de gestión y responsabilidad institucional. Pero también hay otro tema que en la ciudadanía está presente, es decir, órdenes de prisión y el señor ya no está. También filtración de información. Sí, pero en el tema de la Contraloría y la Fiscalía, el informe que la Contraloría emite con indicios de responsabilidad penal, como su nombre lo indica, no tiene la prueba como tal, sino los indicios. Y le corresponde a la Fiscalía, con esos indicios, investigar. Lo importante es que desde la Contraloría existe el interés y el impulso, y que aquellos que suscribieron el informe indicando que existen indicios de responsabilidad penal asuman las consecuencias. Porque muchas veces en ciertos informes se dice que hay indicios de responsabilidad penal. Luego la Fiscalía toma el proceso, los jueces resuelven y encuentran que no había ningún indicio. Yo fui abogado cuando ejercía la profesión del alcalde de uno de los cantones pequeños de la provincia de Tungurahua, quien fue procesado conjuntamente con el vicealcalde y el secretario por $150 en el pago de una dieta. El proceso duró 4 años. Se calcula que la Fiscalía y la Contraloría en ese proceso y los jueces por lo menos tuvieron que destinar cerca de $30.000 para un proceso de $150. Entonces eso me lleva a pensar que se cometen tales absurdos en el país, proceso de 4 años por $150, cuando hay otros procesos que duran mucho menos y terminan mal. Pero Luis Fernando y María José, ustedes están conversando y estamos tratando este tema. ¿Se pueden imaginar en la cotidianidad los ciudadanos de a pie todo lo que tienen que sufrir con estos líos en la función judicial entonces? Por supuesto, esa es la tragedia. Es decir, es que ahí es donde tenemos que entonces apuntalar las instituciones de administración, de control y justicia. Y para que en el proceso que te menciono, los jueces hayan dicho que son inocentes, que se equivocó la Contraloría y se equivocó también la Fiscalía. Bueno, así terminó el proceso. Vamos al tema de lo que resolvió hoy día la Asamblea Nacional Legislativa. Primero, se ha hablado de una comisión que vaya a Brasil, que vaya a Estados Unidos, conformada por miembros del CAL, la presidenta de la Comisión de Fiscalización y, si no me equivoco, alguien más en representación de la otra bancada. Sí. De la otra bancada, ¿correcto? Ya, pero el tema es, a ver, ¿es una acción que va a generar eficacia realmente o no? Porque uno puede ir y sí, y bonito, aplausos, se marca el avión, van, se bajan en Brasil, se van a Estados Unidos, pero ¿les van a dar esa información? ¿Qué va a pasar con esa información? ¿Es la misma información que ya tiene la Fiscalía? ¿Se va a contrastar? ¿Qué va a pasar con eso? María José y Luis Fernando. Bueno, yo creo que lo importante es que primero la Asamblea haya asumido con absoluta responsabilidad esto. Yo creo que el discutir sobre propuestas de transformación institucional con usted, Carlos, tiene aún mayor relevancia, que usted es parte de un proceso interesante que se está llevando desde la Presidencia de la República. Pero ¿qué asume hoy la Asamblea? Primero, con toda la transparencia, es decir, representantes de las distintas bancadas, el CAL como parte del Consejo de la Administración delega a sus vocales y la Asamblea en general delega a sus vocales, presidente de la Comisión de Fiscalización, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y una persona más, miembro que en este caso es de otra bancada. Vilma Andrade, tengo entendido. Todas las bancadas representadas y además las presidencias de 2 comisiones que son pertinentes para este caso. Lo otro es que nos sentemos todos, los que ahora tenemos que asumir esta responsabilidad de esa recopilación de la información y podamos buscar una hoja de ruta adecuada, porque como usted dice, Carlos, tampoco es viajar por viajar, porque para eso no nos vamos. Sin embargo, yo sí creo, a manera general, es que es responsabilidad de la Asamblea agotar todos los instrumentos, mecanismos, formas y espacios que podamos para buscar la verdad. Yo creo que el Ecuador... Pero en términos de resultados, no tan solo en términos de acciones. Puedo jugar bien los 89 minutos y me meten un gol en contra del último minuto y el resultado no ha sido positivo. Por supuesto. Ahora, sin duda alguna,
No tenemos tampoco la varita mágica para ver el resultado de aquí a mañana, ni de estas transformaciones institucionales que obviamente serán obradas en buena fe, pero sin duda la participación de todas las bancadas dan la posibilidad de generar un espacio interesante, nuevo en la Asamblea para copilar información. Veamos qué información podemos, en qué instancias podemos copilar esta información y procesar en la Comisión de Fiscalización. Esa es la primera resolución que ha tomado, en este caso, toda la Asamblea, con 106 votos. Yo saludo que en este caso muchos miembros del Partido Social Cristiano se hayan sumado, muchos independientes se hayan sumado a esta propuesta. La bancada de Suma también. La bancada de Suma también. 106 votos no es la totalidad de la Asamblea. No, pero muchos se han sumado, Lamentamos que Creo no se haya sumado. Creo votó en contra de esta propuesta. Lo segundo es que se plantea convocar al fiscal, pero obviamente sabemos que en el marco del debido proceso hay limitación de la información si es que no ha pasado instrucción fiscal en el caso específico de lo que podría ser el caso del Contralor. Ahora, pero discutamos esto en derecho. A ver, primero agotemos el tema del viaje de los miembros de la Asamblea, CAL, etcétera, etcétera. ¿Realmente es efectivo eso? La Asamblea hoy resolvió delegar, no constituir una comisión, delegar a los miembros del Consejo Administrativo de la Legislatura, a la presidenta de la Comisión de Fiscalización y de la Comisión de Relaciones Internacionales, para que recaben información de Brasil, de Estados Unidos y de cualquier otro país. No dijo viaje, porque yo no estoy de acuerdo con los viajes así porque sí. Recabar puede ser desde el Ecuador, a través de los representantes diplomáticos y, si es necesario, alguno de la comisión, que no seré yo por supuesto, podrá ir, entrevistarse para recibir la información que pueda recibir. Ahora, ¿cómo se sobrepone con o mejor dicho, cómo se coordina con el tema de la fiscalía? Porque habrá, y tú eres abogado, habrá temas que no pueden ser públicos. Por supuesto. Por eso, la idea de este grupo, básicamente, es el de que pueda asistir. Porque si los ecuatorianos están pidiendo acciones, esta es una acción que podría permitirle a la Asamblea tener alguna información que ahora no tiene, sin interrumpir, por ejemplo, el trabajo que hace la Comisión de Fiscalización. Entonces se trata, de lo que yo puedo observar, de activar un motor más, encender otro motor para poder luchar contra la corrupción y tener la información. Pero claro, ir a Brasil para regresar con la misma maleta no tiene ningún sentido y sería un gasto de plata. Entonces esta comisión, yo en la primera reunión diré que descartemos lo de los viajes hasta saber qué información se puede traer o si se la puede conseguir desde el Ecuador. Ahora, a ver, el tema Odebrecht ha despertado mucho interés en la ciudadanía y en la sociedad civil, Luis Fernando, a efectos de buscar la verdad. Se habla mucho de listas. ¿Hay listas realmente? ¿O lo que hay es una serie de documentación e información que hay que procesarla, que lleva tiempo para determinar responsabilidades de cada quien? Luis Fernando y María José luego. Bueno, yo no conozco de ninguna lista de la Fiscalía Ecuatoriana, no conozco tampoco de ninguna lista de la Fiscalía, de la Procuraduría brasileña, tampoco conozco de listas de la Fiscalía de los Estados Unidos. Se habla de nombres, pero esa información entiendo que reposa en la Fiscalía del Ecuador y en otros organismos institucionales, y lo que se publica en las redes y en la prensa, no más. Por ello, creo que es muy importante... O sea, no se puede contrastar entonces. No se puede contrastar, seguir de cerca lo que viene haciendo el fiscal, el doctor Vaca Mancheno, que ha comenzado bastante bien, yo diría, con pie derecho, porque es el órgano, este momento, que tiene a su cargo el proceso de investigación, y entiendo que con el convenio que ha hecho con la Fiscalía de Brasil, tiene alguna información que ni siquiera puede estar expuesta al público. A ver, pero no puede estar expuesta al público, y esto es importante que la ciudadanía lo conozca. No puede estar expuesta al público porque no se la quiere exponer o porque jurídicamente no se la puede exponer. Bueno, yo leí la versión del procurador de Brasil y de un representante de la Fiscalía, que habían dicho que van a entregar información en la medida en la que no se haga pública. Entonces allí habría que ver en qué consiste el acuerdo que han celebrado con la Fiscalía.
que es un tema ya jurídico, legal y judicial. Gracias, Luis Fernando Torres. María José Carrión. Además, es un convenio que ha hecho la Fiscalía desde el 2015, Fiscalía del Ecuador con la Fiscalía de Brasil. Es decir, ya entró en términos de efectividad del convenio y no puede ser de otra forma. Nosotros debemos saldar ese convenio y lo digo como Estado ecuatoriano. Ya, en cuanto a lo de la recabar información, no seamos precisos, Luis Fernando. ¿Qué dice? Dice, conformar una delegación de la Asamblea Nacional integrada por miembros de todas las bancadas legislativas con la finalidad de recabar información en relación al caso Odebrecht de manera directa en Brasil, Estados Unidos y otros países de los que considere pertinente. No dice que la comisión tendrá la posibilidad de hacer lo que hace la Comisión de Fiscalización, porque si no estaríamos generando, digamos en este caso la delegación no puede hacer lo que hace la Comisión de Fiscalización, porque si los delegados de las bancadas comienzan a recibir toda la información, serían dos investigaciones paralelas, y eso lo que hace, ¿verdad?, es generar y entorpecer el trabajo de la Comisión de Fiscalización, y ahí sí, yo digo, la Comisión de Fiscalización tiene que cumplir su rol legal y constitucional, y en ese sentido, digamos, lo que se resolvió ahí en la Asamblea es absolutamente claro y mandatorio. Ante esa aclaración. Claro, recabar en forma directa. Si se quiere entender que recabar en forma directa es ir al lugar, pues antes de ir al lugar habrá que ver... Ya van los abogados. Habrá que ver si efectivamente estará allí la persona, el funcionario que va a entregar información para que el viaje no sea inútil. Por supuesto. No nos quedemos en eso. Lo importante es que hay que recabar la información. Por supuesto. Vamos al juicio político del Contralor. El presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, José Serrano, mocionó este tema, se reunió con la bancada oficial. Tengo entendido que hay también un pronunciamiento multipartidista para el tema del juicio político, etcétera, etcétera. Pero llama la atención la votación. Es decir, a ver, ¿frente a qué estamos realmente? Frente a una necesidad de enfrentar y coger el toro por los cuernos, una metáfora, cuidado, vayan a creer que yo estoy a favor del maltrato de los animales, ¿verdad? O estamos frente a shows que se derivan por el tema postelectoral reciente. Luis Fernando y María José. Bueno, antes de que se reuniera la Asamblea, los integrantes del Bloque del Cambio Positivo, Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, Tiempo de Cambio, Movimiento Social Conservador, somos 16, dijimos que apoyamos el juicio político al Contralor, que por cierto resulta inevitable. Y además también resolvimos pedir en la Asamblea, como lo hizo la asambleísta Cristina Reyes, que se disponga la comparecencia del vicepresidente de la República a la Asamblea. La resolución que se votó y que se aprobó con nuestro voto, entre otras cosas, dice que se active el juicio político al Contralor. Y por eso votamos. Es decir, ese fue, digamos, el motivo para votar a favor, así como el hecho de convocarle al fiscal general de la Nación para que informe de manera regular y periódica sobre lo que está sucediendo. Entonces, en este punto, nosotros nos sumaremos a las iniciativas que se presenten para el juicio político al Contralor. ¿Cómo entender que Suma vota a favor y que Creo vota en contra? Sí, y yo tampoco encuentro explicación. Lo importante es el voto de nuestro bloque. Nosotros, coherentes con la necesidad de impulsar este juicio político al Contralor General del Estado, votamos a favor. María José Carrión. Bueno, juicio político. Sin duda, el tema del juicio político tiene todo un proceso interno. En alguna ocasión lo hemos explicado con usted, Carlos. Pero es importante decir a los ciudadanos, ¿qué se necesita para un juicio político? Se necesita un respaldo de firmas, 37 firmas, se necesita la documentación, los elementos de prueba que se van a entregar, la aprobación del CAL, el CAL vuelve a mandar a la Comisión de Fiscalización este documento, la Comisión de Fiscalización en base a las pruebas entregadas investiga, analiza, verifica, puede pedir información a alguna institución para fortalecer lo que ha sido entregado, para contrastar lo que ha sido entregado. La Comisión de Fiscalización tiene 15 días para llamar a la persona, en este caso que podría ser interpelada en el Pleno y en el juicio político, llama a esa persona tiene el derecho al debido proceso, entrega las pruebas de descargo que considere y las expone, y finalmente la Comisión de Fiscalización toma una decisión en base a si se archiva o si sigue hacia el juicio. Si es que solicita que vaya a un juicio, este informe pasa al CAL, el CAL lo analiza
y si la solicitud es de que siga el juicio político, el CAL tiene que inmediatamente poner en los días siguientes ya en el Pleno de la Asamblea ¿Qué pasa Nacional. si en este caso el Contralor no se presenta al juicio político en caso que se decida el juicio político? Bueno, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, desde la forma como yo la leo, exige la presencia personal del Contralor, porque o sea, presencia física, porque cuando habla de la audiencia dice una vez terminada la audiencia se retirará de la sala el fiscal. Ello significa, perdón, el Contralor, que el Contralor no puede hacer una defensa a distancia. Es decir, tampoco puede otorgar un poder para que vaya en representación a alguien. No, porque habla que la defensa tiene que ser personal. Eso es control político. Sí. Claro. O sea, en el control político tú no puedes delegar que alguien responda por tus decisiones políticas en un momento determinado. Pero las pruebas de descargo, las pruebas de descargo en un paso previo ante la comisión, ¿la puede enviar por escrito? Sí podría hacerlo. Podría hacerlo, sí, pero a ver, yo no me niego a que las pruebas puedan llegar. Pero si él no se presenta, está incumpliendo la ley. A la audiencia. A la audiencia. Y a final. Pero en la etapa previa yo creo que puede el Contralor sin problema enviar toda la documentación, las pruebas de descargo. Pero hay otro tema. Es decir, él está con orden de prisión preventiva, por un lado. Eso lo que significa es o regresa y se acoge a esa orden de prisión preventiva o no regresa y el puesto, el cargo queda en libre disposición, es decir, que ahí queda un vacío, tendrá que sucederlo la persona que lo reemplace, que en este caso supongo yo es el subcontralor. ¿Qué va a pasar ahí? Así es. Bueno, la ley establece en cuanto a la ley de Contraloría muy claramente que en caso de ausencia temporal o permanente, el que supla al Contralor es el Contralor subrogante. Entonces, él tendrá que asumir ese rol y también la Constitución y la ley establecen con claridad que ausencias temporales y permanentes. Sí, habrá que llamar para suplir al Contralor. No quiere decir que él asume, sino que se queda temporalmente. Lo que dice la ley y la Constitución es clarísima. Habrá que llamar nuevamente para la nominación de un nuevo Contralor. Es decir, comienza un proceso de cero. Otro concurso. Y la persona queda, digamos, subrogando hasta que haya un nuevo proceso. Vamos, jurídicamente, en este momento el doctor Carlos Polit es el Contralor General del Estado, ausente. Para que él deje de ser Contralor General del Estado, es necesario la Asamblea tiene que destituirlo con 69 votos. Si no hay destitución, sigue como tal, porque el proceso penal no va a terminar. Sobre lo otro que mencionaba María José, que, digamos, una vez destituido, si se llega a culminar el proceso, el doctor Carlos Polit, se inicia inmediatamente un proceso para seleccionar a otro Contralor. Yo creo que ese tema tiene que ser debidamente medido. No veo que haya las circunstancias para que el Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido tan cuestionado, organice un proceso para designar a un Ya nuevo vamos a tratar, pero antes de eso, el tema de los votos para la destitución, ¿es producto del juicio político o eso corre en cuerdas, en senderos paralelos o separados? Como producto del juicio político. Producto del juicio político. El juicio político puede terminar en la destitución. O el que no se destituye simplemente se absuelve a la persona, la destitución y la censura. Esas tres formas de la Constitución. Vamos a otro tema que la propia Asamblea está tratando en este momento. Llamar al Consejo de Participación Ciudadana y Transparencia Social para que explique los procedimientos, la metodología de selección del Contralor. Y eso significa un gran signo de interrogación, entonces. Y hay, de pronto, algún tipo de escepticismo. Y agrego algo más al Consejo de Participación Ciudadana y Transparencia Social. ¿Cómo es eso que no puede actuar de oficio? ¿No se requiere entonces una reforma, María José Luis Fernando? Bueno, sin duda, yo creo que uno de las instancias con un cuestionamiento importante es, en este caso, el Consejo. Nosotros vamos a recibir con mucho respeto a los consejeros en la Comisión de Fiscalización, porque además así reza la resolución de la Asamblea votada hoy. Nos corresponde a la Comisión de Fiscalización convocarlos a la comisión. Recibiremos, obviamente, en macro, en la elaboración de los concursos, que nos cuenten cómo se hace, qué mecanismos, qué problemas han tenido, porque también es cierto, una cosa es muchas veces lo que escribimos en las leyes y otra cosa es los problemas que tienen muchas veces las instituciones y que no se resuelven muchas veces adecuadamente. Yo creo que hay que recibirles, hay que oírles, pero esa misma actuación que saluda a Luis Fernando, y yo también saludo la actuación del señor Fiscal General de la Nación,
La misma comisión, es decir, el mismo consejo a través de una comisión específica fue la que les seleccionó al fiscal que está haciendo ahora las cosas bien, digamos. Entonces no podemos cuestionar y felicitar una acción y la otra criticarla. Yo creo que probablemente no soy para defender, no es mi misión defender ninguna institución. Mi misión es defender nuestra institución, que es la Asamblea Nacional, y su rol. Pero yo creo que sí hay que tomar eso con pinzas. Si fue la misma institución que nominó ahora una persona que está haciendo un proceso que es saludado por todos, pero además que no viene de ahora, evidentemente, hay un proceso de lucha contra la corrupción desde antes. Me quedan 4 minutos. Entonces, en esa medida yo creo que es necesario tomar con pinzas. Ok, Luis Fernando. Necesitamos una reforma urgente al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Reforma en qué sentido? En que debería haber otro mecanismo de selección y el Consejo de Participación debería desaparecer, porque es... ¿Reforma constitucional? Una reforma constitucional, así es, porque el Consejo de Participación tiene un origen de corte fascista, porque se apropia de la ciudadanía. Entonces hay que eliminar este Consejo para que la ciudadanía activamente pueda participar en los procesos. ¿Perdón? ¿No le ves valor al Consejo de Participación? Bueno, y yo no cuestiono, quiero ser claro. A la función me refiero, no me refiero a los miembros. A título personal, pues hay miembros muy capacitados. Sí, no me refiero a los miembros. Claro, sí, a la función como tal. Me quedan 3 minutos. Vamos, ¿por qué no llamar al vicepresidente de la República si él mismo está diciendo que está dispuesto a ir si lo llaman? María José Carrión, Luis Fernando Torres. Porque yo creo que en este caso hay que actuar con responsabilidad. El fiscal ha llamado a ciertas personas, ha allanado casas, ha hecho una serie de acciones en las cuales el señor vicepresidente de manera directa no está involucrado. Yo creo que hasta ahí todos estamos de acuerdo. Y hay un debido proceso. Hay cosas que la Asamblea debe procesar porque ya son evidentes. El allanamiento al señor Contralor, el allanamiento de sus bienes, ha encontrado mucho dinero en un departamento. Es decir, son hechos claros, evidentes y que tenemos que actuar. Porque como decía Luis Fernando, si no queda el Contralor en funciones, tenemos que actuar. En este caso, el señor vicepresidente, por supuesto que por infinidad de medios, ha dicho que va a participar. Bueno, pero cuando hay elementos que sean necesarios para que él responda a la Asamblea Nacional. En este momento, yo como presidente de la Comisión de Fiscalización no encuentro esos elementos. No hay indicios para presumir. No hay indicios para... En estos momentos, es decir, si un familiar hace una cuestión u otra, no es responsabilidad personal. Aquí, si usted comete una infracción, un delito, usted tiene que responder ante eso. Ok, Luis Fernando Torres. Bueno, ante la disposición del propio vicepresidente expresada en un medio radial esta mañana de asistir a la Asamblea, lo menos que esperábamos quienes hacemos una oposición democrática, fuerte, valiente y responsable, era que la Asamblea lo convocara para que explique lo que está ocurriendo al haber sido el responsable político de los sectores estratégicos. No se trataba de una comparecencia para imputarle, para enjuiciarle, sino para escucharle. Y yo creo que allí queda en deuda la Asamblea y esperemos que en los próximos días, semanas, pueda comparecer el vicepresidente de la República a dar las explicaciones que sean del caso. Pero aquí aclaremos una cosa. ¿Se lo convoca por el tema de la responsabilidad política en los sectores estratégicos o por el tema del familiar? No. Es que no hay claridad. En el pedido que hizo nuestro bloque estaba que se lo convoque por ser responsable político en el manejo del sector no tiene nada que estratégicos. ver con el tema del familiar. Bueno, convendría que algo dijera del tema, pero problema, Carlos, claro, que cuando se le convoque tiene que ser por un tema específico donde él tenga responsabilidad directa y además una sospecha de que ha incumplido sus obligaciones, tanto constitucionales como legales. Eso no existe en este momento porque, mira, hay una ambigüedad incluso. Tampoco podemos permitir, ¿verdad? Y yo, que he sido víctima de la calumnia en infinidad de veces, yo no voy a actuar si no existen las pruebas, porque mi posición es mucho más compleja. Ser presidente de la Comisión de Fiscalización significa una responsabilidad altísima, sobre todo con la Asamblea Nacional y sobre todo con el país. Luis Fernando. Bueno, esperemos cómo evoluciona el tema, pero indudablemente la Asamblea debería recibir al vicepresidente, que ha pedido que se lo reciba el momento que se le solicite. Por lo demás, lo que sí es cierto, como dice un analista de la prensa nacional, se ha abierto un boquete en la credibilidad de Alianza País. Y ese es el desafío que tienen quienes están en Alianza País, ver cómo cierran el boquete. Pero el riesgo es otro, que con este boquete que se ha abierto en la credibilidad de Alianza País, también se va contagiando el resto de la clase política. Y cuidado, en algunos meses más comienza a aparecer en el Ecuador un fenómeno parecido ciudadano al que ya se ha visto en Brasil,
de cuestionamiento al sistema en su conjunto. Ok. Eso demanda entonces de la clase política altura de miras y mucha responsabilidad. María José Carrión. Ahora, a mí me parece que nuevamente estamos en el caso de Brecht. El caso de Brecht está, y Odebrecht está en el país, han pasado muchos gobiernos, desde el social cristiano, Luis Fernando. Y yo creo que hay que analizar, porque ni a usted ni a nosotros nos conviene que haya personas corruptas en nuestras filas. Y hay que ser claros. Y yo lo digo aquí nuevamente. Las mayores responsabilidades están en los gobiernos autónomos descentralizados. Y allí tenemos que hacer mucha cirugía, Luis Fernando. Y a mi criterio, no está en riesgo la credibilidad de Alianza País, sino que hay que garantizar que esa fuerza que tiene Alianza País sea la misma fuerza que hoy ha votado por esta resolución, que es muy dura, y que mañana tiene que seguir haciendo las reformas que proponen la muerte civil y todo lo que sea necesario, sin que nos tiemble la mano, Luis Fernando. Y con mano dura, pero a todos con la misma Gracias, vara. María José. 30 segundos para conclusiones, Luis Fernando. Bueno, tienen que reponerse de este golpe, ¿no? Y entiendo que ¿Estás María preocupado José... por la salud de Alianza País, tú? No preocupado, sino tienen que reponerse y habrá que ver efectivamente cómo ese boquete se cierra, porque si se sigue abriendo más, ya no peligra solamente Alianza País y quienes están gobernando. El sistema político en su conjunto se debilita y ello sí es preocupante para la democracia. Gracias, Luis Fernando. 30 segundos, María José, para las Creo que conclusiones. Un saludo a la ciudadanía, un agradecimiento profundo por el respaldo que nos siguen dando. Sin duda alguna hay que diferenciar lo que son hechos aislados de corrupción, que lamento que sean en nuestro gobierno, yo sí lamento que hayan sido en nuestro gobierno, pero que también han estado presentes en gobiernos anteriores, y que a eso todos debemos sumarnos como ciudadanos. No vamos a permitir que aquí de manera general se trate de manchar la imagen de Rafael Correa, de Jorge Glass, de Lenín Moreno, que ha sido parte 6 años del gobierno de Rafael Correa, y otros 4 años como delegado especial. Es decir, aquí podríamos pensar que hay una estrategia ahí sí, Luis Fernando, de hacer un desgaste político a Alianza País. Y eso no lo vamos a permitir. Gracias. La ciudadanía está clara. Gracias María José, gracias Luis Fernando por aceptar nuestra invitación y tratar un tema que es fundamental para el país. Pero por cierto, la lucha contra la corrupción es tarea de todos. No solo es tarea del Ejecutivo, no solo tarea del Legislativo, no solo es tarea de la institucionalidad de ese Estado de Derecho que está establecida en la Constitución de la República. Es tarea también de la sociedad civil. Y en ese sentido, todos tenemos que aportar. Puede haber escepticismo, es verdad. Puede haber pesimismo en cuanto a llegar a un norte, también es verdad. Pero no nos podemos quedar cruzados de brazos. Y todos tenemos una gran corresponsabilidad. Y dejar muy en claro que la corrupción está en lo privado como en lo público. Y no hay que generalizar, simplemente hay que combatirla. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal, los espero el día de mañana y como siempre, son ustedes los que sacan sus propias conclusiones. Gracias, señores.